quiere que le conozcamos una vez más a nuestro Dios en la persona de Jesús, y lo vamos a conocer como nuestro Dios, que Él es digno. Es nuestro Dios. Digno es. Jesús es digno, ¿cierto? Amén. Bueno, así lo vamos a conocer a nuestro Dios. Amén. Porque Él hizo los méritos, está bien, porque Él hizo los méritos necesarios para poder llegar a ser digno. ¿Sí? Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es digno porque Él ya lo era desde el principio. Amén. Porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno de toda majestad. Bendito el Señor. Amén. Y Él quiere hoy establecer, mis amados, este cimiento en cada uno de nosotros. Él quiere que lo conozcamos de esa manera y que de esa parte de Él se va a quedar establecida en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entregamos esta palabra, mis amados, esta impartición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es digno. Mis amados, la historia del hombre es como una historia de amor. Una historia de amor que comenzó desde antes de que el hombre fuera creado. Desde antes de que fuera hecho siquiera esta tierra y todo el sistema en el que ella está. De pronto, en ese tiempo ya estaría hecho el ejército del cielo. Creemos que sí, porque la palabra de Dios dice que Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo hizo junto. Bendito el Señor. Pero el hombre, de la creación de Dios, de las creaciones de Dios, el hombre fue el último en ser creado. Y hubo una historia que aconteció desde antes de que el hombre estuviera aquí en esta tierra, y ocurrió en las dimensiones celestes. Bendito el Señor. Donde dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Dejemos ahí. Todo lo puso bajo sus pies, bajo los pies del hombre. ¿Qué es el hombre? Es decir, ¿por qué es tan importante ese hombre? ¿Y quiénes preguntan esto? Los ángeles. Preguntaban al Señor. Y entre esos ángeles preguntaba el que ahora conocemos como Satanás. ¿Por qué Dios le reveló a él todo lo que él pensaba hacer? Que pensaba poner aquí al hombre en esta tierra y que le iba a dar el control y el dominio, el poder en todo, porque Dios iba a poner un ser digno, una criatura digna de poder llevar todo eso. Pero empieza el enemigo con los ángeles que lo seguían a él, que estaban bajo su autoridad, sus contrataciones y sus mercaderías, es decir, hacerse comentarios entre ellos, en el pleno cielo, en la morada del Dios Todopoderoso.
Y pensaba, pero ¿cómo? ¿Cómo se le va a dar el dominio a una persona que según se le ha revelado, va a tener la capacidad de vivir para siempre si obedece? Pero ¿y si no obedece? Va a morir y va a ser una persona de carne y hueso, en un mundo donde la materia es lo más burdo que hay de toda la creación, porque no es una energía sutil como son los ángeles del cielo, que son energía. Y el enemigo, Satanás, que ahora lo es, en esa época, digámosle Lucifer, pues. En esa época, en esos tiempos, o allá en la eternidad donde no sucedía el tiempo, él empieza a hacer esas disertaciones, él en su corazón, y a contaminar el santuario de Dios. Pero ¿cómo este ser va a tener todo el control y todos nosotros vamos a estar bajo las órdenes de él? Ese hombre era Adán. Esa criatura que Dios iba a poner aquí y que Dios puso aquí en la tierra fue Adán. Y Adán tenía el dominio total de toda esta creación. El mundo venidero, todo estaba bajo el dominio y bajo las órdenes de Adán. ¿Qué lo hacía a él tan especial? Porque es que Adán fue un ser viviente que Dios puso con capacidades excepcionales, con la facultad de poder estar en la presencia de Dios en el cielo, caminando aquí en la tierra, en carne y hueso. Eso no lo tenían los ángeles. Adán tenía la capacidad de irse a las dimensiones celestes y no había límites para él. Eso no lo tenían los ángeles. ¿Por qué los ángeles no lo tenían? Porque los ángeles fueron creados cada quien con una misión en particular y ellos no se podían salir del orden divino que Dios estableció para ellos. Pero tenían libre albedrío. Ellos tienen la capacidad de pensar libremente y podían tomar la decisión. Pero es que ellos estaban en la gloria de Dios. El hombre, siendo hombre, aunque podía estar en la gloria de Dios, también tenía la capacidad de poder salirse de ella. Ese era el hombre, un ser único, dotado de unas capacidades espirituales impresionantes y que nos podemos decir físicas también. Él se podía trasladar, podía él ser arrebatado por la gloria de Dios a cualquier lugar de la tierra donde él quisiera, si él quería. No tenía necesidad de hacerlo, simplemente él se ubicaba en el lugar donde él quería estar y donde Dios lo quería poner. Él tenía la capacidad, mis amados, de hacer manifestar el reino, igual que los ángeles, pero en otras dimensiones. Él le podía decir a las plantas, háganse, fluya aquí, crezca aquí esta planta. Y las plantas crecían, crece aquí este animal. Y los animales crecían. Era un ser único, que tenía todo ese poder en su palabra. Bendito el Señor. Amén. Pero como empezaron los ángeles en el cielo a comentar en sus corazones, se halló maldad en ellos. Y Satanás, el que ahora lo es, que antes era y que ahora no es nada, porque ellos son menos que nada, y ya él sabe que nosotros sabemos que ellos son menos que nada. Entonces empezó él a comerciar con nosotros y diciendo, ¿cómo les parece a ustedes? No deberíamos ser nosotros los que tendríamos que tener el dominio de toda la creación. Yo soy el hombre, yo soy el ángel más bello, el más sabio de todos y con más capacidad que muchos. Y él fue lleno de maldad y fue expulsado del cielo. Bendito el Señor. Amén. Y pero Dios,
que él dice, bueno, pues yo creé esto, pero me creé un problema. No, Dios no se creó ningún problema, pero él le dijo a él, al enemigo, bueno, vas a estar en la tierra donde va a estar el hombre, la tierra junto con todo el sistema del cual tú tenías que proteger, y que ahora ya no lo vas a proteger, pero voy a poner al hombre de todas maneras allí, para que tú veas todo lo que yo puedo hacer, porque yo soy Dios. Y nos puso a nosotros aquí en la tierra, en el jardín del huerto del Edén, y allá estaba Satanás todavía. Él tenía la facultad, la capacidad de poder llegar allá. Y así fue, mis amados, como conocemos que fue engañado Adán y Eva. Entonces, podemos entender que Satanás es por nosotros. Si él no hubiese sabido que nosotros veníamos a esta tierra, tal vez ni hubiese él torcido el camino. Como una vez me preguntó el Señor, ¿quién es? ¿Satanás es por los hombres o los hombres son por Satanás? No, él existe por causa de nosotros. Nosotros no existimos por causa de Satanás. Nosotros existíamos mucho antes de que Satanás fuera creado. ¿Dónde? En el corazón de Dios, allá, de donde salió Luzbel, de donde salió el ángel, que ahorita pues dicen que se llamaba Lucifer, el ángel de luz. Entonces, mis amados, llegó Adán cayó en pecado, fue engañado por el enemigo, y Adán perdió todo lo que él tenía y por lo cual él fue creado, él lo perdió todo lo perdió. Perdió la gracia, perdió el dominio, perdió el señorío, perdió la autoridad, perdió la excelencia, perdió las riquezas. Él perdió todo cuando fue engañado. Y como lo perdió todo, al final se cumplió lo que el Padre Celestial le dijo: el día que del árbol comiereis, ese día moriréis. Y efectivamente, Adán murió. Ese día le costó 950 años para morir. Adán murió. Todo lo perdió. Perdió la dignidad la cual hasta hoy los hombres tenemos que recuperar. Y que la hemos recuperado en Cristo Jesús. Amén. Porque ciertamente los hombres son vanidad. Dice el Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Eso no lo dice el enemigo. Usted se imaginará entonces en qué concepto nos tiene el enemigo a los hombres. Si esto lo dice un hombre de Dios, el salmista, el rey David, que los hombres son menos que nada, queriendo decir que no se puede poner la confianza en los hombres, sino solo en Dios. Él exaltando la grandeza del Dios Todopoderoso, del cual él dependía 100%, y el cual quiere que nosotros aprendamos a depender de él. Imagínense usted, si los hombres en el concepto de David son menos que nada, imagínense usted en el concepto que tiene el enemigo a los hombres. Peor que escoria. Nada es nada. Por eso cuando el enemigo coge a una persona y lo tiene bajo su yugo, lo pone a hacer las cosas más terribles y peores que un hombre puede hacer. Es decir, lo denigra hasta lo más bajo, como para burlarse de la obra de Dios, y le dice: mira, aquí está el que alguna vez creaste, y que para que portara tu gloria, míralo como lo tengo. Así los pone el hombre. Algunos a comer pasto, a otros a vivir en medio de la inmundicia del lodo, a otros a comer hasta estiércol, a otros a comer inmundicia,
De todo. El enemigo pone a hacer a los hombres. Cuando el hombre le da al enemigo la excusa a través del pecado. Es decir, el enemigo es una criatura extremadamente mala. Mala es mala, perversamente mala. Es decir, no hay forma de uno poder expresar el índice de maldad que tiene el enemigo, el diablo y sus demonios. Y la astucia de ellos, la gran astucia de ellos es hacerle creer a los hombres que no está trabajando, que el hombre no tiene necesidad de llegar a los caminos de Dios, no tiene necesidad de buscar de Él, porque el hombre que está en su conciencia dice que es una persona buena, que es una persona trabajadora, que es padre de familia, que está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir. Pero el enemigo, astutamente, está trabajando detrás de bambalinas y mueve los hilos de los hombres aquí en la tierra y los tiene como títeres. La única forma de poderse romper de todo ese dominio y ese yugo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se espera que cuando una persona llega a Cristo todo eso debe romperse, ¿cierto? Eso se cree, se espera que cuando una persona llegue al Señor todo eso debe romperse, pero no sucede así. Claro que hay una liberación cuando una persona llega a Cristo. ¿Cuál es la liberación? Donde la persona, ya Dios lo saca del río de la perdición y dice, Señor, este es mío, este es mío, este es mío, como peces en el río, este es mío, este es mío. Y el río de la perdición sigue fluyendo. Entonces le damos las gracias a Dios que nos sacó y nos rescató del río de la perdición. Amén. Donde los que sigan ahí van derechito al abismo, al infierno. Entonces, mis amados, nos libertó ¿de qué? De la perdición, ahí. Pero el enemigo después de eso va a seguir trabajando. Entonces ya viene siendo a través de la decisión que cada un hijo de Dios personalmente tome para poder llegar a ser libre. Porque si no, entonces ¿cómo explicamos las diferentes opresiones que sufren los hijos de Dios? Ya estando en los caminos de Dios. Él es perversamente malo. Él debería dejar libre a los hombres, pero es que Él no le abre la prisión a nadie. Eso ya tiene que ser la búsqueda de cada persona y la intención de querer ser libre. Pero para que eso suceda, pues nos toca a cada uno de nosotros reconocer que tenemos una situación, que tenemos un problema para poder ser libres. Mientras tanto, pues, ¿cómo estará el enemigo allí? Si para el hombre de Dios, los hombres son menos que nada, porque la confianza no tiene que ser en el hombre, sino en Dios. Entonces, ¿dónde está la dignidad del hombre? Definamos lo que es dignidad. Dignidad es el valor y el respeto que posee cada persona y que merece recibir de los demás. Eso es dignidad. Y esto tiene que ver con el respeto por uno mismo y por los demás. Tiene que ver con el valor y la estima por la propia vida y por la de los demás. Tiene que ver con la integridad y la coherencia que la persona tenga con los valores y los principios. Eso es dignidad. Y dignidad representa la autonomía y la capacidad para tomar decisiones propias. Eso representa dignidad. Pero no estamos hablando de dignidad. Estamos hablando de ser digno, que es algo totalmente diferente. Una persona digna se refiere a algo o a alguien que merece respeto. Todos deberíamos ser dignos, ¿cierto?
Amén. ¿Digno de qué? De consideración. ¿Digno de qué? De admiración. Todos deberíamos ser dignos de confianza, porque usted no le va a contar sus cosas a nadie que no tenga ese derecho. Usted lo cuenta porque considera que la persona es digna de confianza. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a una persona digna? Las capacidades o las cualidades que esa persona representa con sus acciones, su integridad, sus virtudes. Eso es una persona digna. Una persona digna, mis amadas, es una persona merecedora de todo. Es digno, porque todo se lo merece. Porque es una persona que es, vea, íntegra, intachable. Es una persona que cumple con todo lo que Dios ha establecido. Una persona digna, mis amados, es una persona que camina en el orden y según la palabra de Dios. Eso es una persona digna. Dice el libro, continuamos en el mismo libro de Hebreos, pero como una persona que dice la palabra de Dios, que si es una persona digna, es una persona merecedora de todo, entonces, si merece todo el hombre, ¿qué hay en este tiempo que el hombre no está mereciendo? Lo merece todo, pero no lo está recibiendo todo. Ese es el hombre. El hombre, si es digno, lo merece todo, pero no está recibiéndolo todo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice el libro de Hebreos 2, del 8 al 10. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué no son sujetos? Porque no se puede liberar del enemigo por sí mismo, porque no se puede liberar de la muerte, porque no se puede liberar por sí mismo de la enfermedad, porque no se puede liberar por sí mismo de las angustias, de todos los padecimientos que el hombre tiene en estos tiempos. No vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bendito el Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte. Él padeció la muerte para sujetar todo a nosotros, a través de Él, Él padece el sufrimiento, mis amados, derrama su sangre preciosa, muere y sube al cielo y es coronado de gloria, de honra. Y Él, para darnos a nosotros a través de Él, de su nombre, de su poder, de su sangre, de su señorío, todo lo pone bajo el estrado de nuestros pies. Todo, pero es que no son los nuestros, son los de Él. Bendito el Señor. Él tenía que morir para que eso pudiera ser así. Que es que Él le daba autoridad a los hombres antes de que Él muriera, sí, pero eran los que estaban allí en ese momento con Él. Cuando Él muere, ya todos recibimos esa autoridad. Bendito el Señor. Amén. Entonces, como Adán lo perdió todo lo perdió, nuestro Señor Jesucristo, dice en Lucas 19:10, Él vino a buscar lo que se había perdido.
Él vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a recuperar Él la gloria que tenía Adán, la honra. Porque si, imagínense usted, el hombre ya es tomado como menos que nada. Si Adán y hubiésemos estado bajo la gloria de Adán, el hombre no había llegado a las condiciones que en estos tiempos está. Ni lo escuchamos nosotros ver todas las cosas terribles que hacen los hombres hoy en día. Nada de eso. Es más, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, amado nuestro, habría tenido necesidad de venir, pero tenía que pasar así, porque es que la perfección llegó fue con Jesús. Porque a Él fue llamado para eso. Ese fue su llamado, ese fue su ministerio. Aunque a pesar de que el cielo, allá parte del cielo, se le torció a Dios, Dios no iba a Él a abortar el plan que Él tenía para ponernos a nosotros aquí. Dijo, bueno, si a este vino este mal, pues yo tengo este gran remedio y voy a enviar a Jesús. Voy a hacerme hombre a través de Él. Es que no voy a hacerlo hombre, no. Yo voy a hacerme hombre, dice el Señor, a través de Jesús. Y así fue. Pero la palabra de Dios, Dios hecho carne. Bendito el Señor. Amén. Pero resulta que Él padeció la muerte. Pero Él sí se merecía eso. Miremos si se lo merecía. Dice el libro de Lucas 23, del 13 al 27. Jesús es tomado, ya es capturado y llevado ante Pilato. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Una persona digna de muerte es una persona que, según la ley de Dios, la ley de Moisés, es una persona que ha faltado a un mandamiento de muerte. El que mata es digno de muerte. El que roba es digno de muerte. Sí, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. El que se acuesta con un hombre o una mujer ajena son dignos de muerte. Los adúlteros, dignos de muerte. Entonces, digno de muerte es una persona que ha violado un mandato de muerte. Todos los mandatos, todos los mandamientos de Dios no son de muerte. Entonces, si esta persona, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es tomado por digno de muerte y Pilato está diciendo que no ha encontrado nada en Él que sea digno de muerte. Un hombre que vino a traer, lo que vino a traer fue paz y compasión. Un hombre que fue condenado porque traía misericordia en el día de reposo. Un día donde el que violaba ese día, el que hacía alguna actividad en el día de reposo, era condenado a muerte. Entonces, ellos confundían, como eran religiosos, confundían la palabra textual con la misericordia que debían tener. Es decir, ellos, esa palabra textual, donde ellos querían imponer justicia, se olvidaban de la misericordia. Y entonces, para las leyes de ellos, Jesús no podía sanar en un día de reposo, no podía libertar a los cautivos por las tinieblas en un día de reposo. Pues ese día, el día de reposo, era el día que más milagros Jesús hacía, porque era el día donde estaba hecho el día de reposo para hacer descender la gloria de Dios. Amén. Fue el día que el Padre Celestial hizo más milagros, los días de reposo, en el tiempo de Jesús.
Porque es que sin la gloria de Dios no hay milagro. Sin la gloria de Dios no hay liberación. Sin la gloria de Dios no hay sanidad. No se pueden resucitar los muertos sin la gloria de Dios. Y el día de reposo representa el reposo que cada uno de nosotros, mis amados, debe tener en la presencia de Dios. Ahora, el día de reposo no va a ser un solo día a la semana, sino que nosotros, como hijos de Dios en Jesucristo, ahora reposamos en Él todos los días. Se acaba de celebrar la semana de la Pascua y resulta que la semana de la Pascua pasa, las personas llegan y pecan todas las 51 semanas del año, pero en la semana de la Pascua, ese día, decide llegar y dedicar su corazón a Dios porque es la semana de la Pascua. Pues mi amado, la semana de la Pascua debería ser en nosotros todos los días, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la cena pascual y de Él nosotros debemos de comer todos los días, mañana, tarde, noche, hasta durmiendo, comiendo de Él, de su Santo Espíritu. Por eso a Él lo condenaron a muerte, porque Él vino a romper con todo ese poco de paradigma que ellos, sus hermanos de esa época, se habían creado. Y por eso a Él lo condenaron a muerte. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Continuamos. Y dice Pilato, y le soltaré después de castigarle. Pero ¿por qué lo iba a castigar? Si sabía que no había hecho nada, ¿qué necesidad tiene de castigarlo? ¿Lo va a soltar? Pues suéltelo. Si ha visto, él es la máxima autoridad allí, cuando los romanos dominaban Jerusalén. ¿Por qué no lo soltó? Él se merecía el castigo. Era digno de ser azotado. ¿Había cometido él alguna falta? No. Pero así tenía que pasar. Y así se dispuso nuestro Señor Jesucristo para recibir un castigo que no merecía. Recibió el castigo por nuestra culpa. Nosotros somos los responsables de que Jesús haya muerto. Nosotros. Sí. Porque el pueblo pecador, los hombres, llevaron a Jesús a la cruz. Los hombres, mis amados, fuimos los causantes del sacrificio y del martirio de nuestro Señor Jesucristo. Del martirio porque Él dijo que lo iba a castigar. Que lo iba a castigar. Y no se lo merecía. Cada bofetada que Él recibió. Cada puñetazo, porque también lo cogieron de puñetazo. Lo escupieron. Él recibió el escarnio público por nosotros. Fue azotado por nosotros. Todas las llagas que Él recibió en su cuerpo eran lo que nosotros nos merecíamos. Todas. Todas lo merecíamos nosotros. Pero Él era digno de recibir ese castigo. No, digno de recibir el castigo nosotros. Nosotros éramos dignos de recibir el castigo, pero Él lo quiso llevar sobre sus hombros. Él quiso hacerlo así. ¿Por qué? Por amor. Porque acuérdense que estamos contando aquí una historia de amor. Él quiso venir a padecer por nosotros. Porque si hay algo con lo que el enemigo no puede luchar, nunca podrá luchar, no ha podido ni podrá, es contra el amor. Un hombre, por malo que sea, si tiene a sus hijos, no se lo va a ofrecer a las tinieblas si no quiere, aunque en estos tiempos ya pasa. Y si hay alguna pizca de amor en ese hombre, no se lo va a ofrecer a las tinieblas. Mucha gente hace pactos con las tinieblas y la última prueba es esa, quebrantar la última muestra de amor en ese siervo de las tinieblas. ¿Y cómo lo hace? Entregando a sus seres queridos.
Cuando una persona ya pasa ese límite, ya de esa persona se puede esperar lo peor, cualquier cosa. Si lo hizo con sus hijos, si lo hizo con su mujer, si lo hizo con su papá, con su mamá, con sus hermanos, mire, amado, lo hace con cualquiera. No tiene misericordia. Por eso nuestro Dios dice que cuando son los brujos y los hechiceros, y en estos tiempos los satanistas, hoy en día no quieren sino destruir a los hombres y mucho más a los hijos de Dios. La palabra de Dios dice que a los hechiceros hay que pasarlos por espada. La condena es de muerte. Pero Dios, que Él pone sus leyes, Él también pone sus límites. Y la orden que Él me ha dado aquí a nosotros, a mí personalmente, es que cuando lo sienta a ellos que están invadiendo mi territorio, no los reprenda, porque son seres humanos y se pueden morir. Ay, pero es que ellos llegan a hacer daño, sí, pero Dios es el que cuida nuestra casa. Entonces ahí viene en cada uno de nosotros la fe. La fe que nosotros tengamos para creer que Dios nuestro Señor y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, que sus santos ángeles están con nosotros y que Dios es el que nos guarda y que acampa alrededor de nosotros. Dios quiere que invoquemos a Él antes de que hagamos algo por nuestra propia cuenta. Eso es lo que Dios quiere. Y mientras tanto, pues el enemigo va a entrar a hacer fechorías, pero ya en su momento vamos a hacer lo que Dios indique que tengamos que hacer. Bendito el Señor. Le soltaré pues después de castigarle. Continuamos. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. ¿Quién? Pilato, porque el pueblo exigía que se soltara uno de los presos cada año. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Quién? Jesús. A él tenían que dejarlo preso y a él tenían que condenar a muerte y soltar a Barrabás. Barrabás, que era un revolucionario, que era un homicida también, a ese lo soltaron. Él era hombre guerrero y estaba peleando por la causa de Israel. Y era considerado un delincuente. Barrabás. Pues así se nos ha presentado a nosotros. Pero el pueblo mereció, o más bien decidió escoger a Barrabás por digno para salvarle la vida. Así el hombre que coge los principios de Dios y los tuerce y los hace conforme a sus propias conveniencias. Por eso es que dice el pasaje por allá, el hombre es menos que nada. El hombre contra el hombre. Pero bendito sea el Señor, que aunque el hombre entregue a su hermano, aunque el hombre se aproveche de su hermano, aunque el hombre menosprecie a su hermano, maltrate y ultraje a su hermano, el amor de Dios está por encima de todo eso. Por eso Él vino por los menesterosos, por los pobres, por los que han sido humillados, por los que han sido maltratados. Esos son los que a Dios le gusta, porque es que ahí donde está como que Él como que encuentra como que lo mejor de lo mejor. A Dios le gusta precisamente sacarlo a uno desde allá, desde el barro, desde el polvo, desde el mismo estiércol, levantarlo a uno, a sus hijos, para hacer el propósito que Dios tenga con cada uno. Por eso nuestro Dios es maravilloso, extraordinario. ¿Cómo se puede comparar a Él? ¿Qué puede haber más digno que nuestro Dios? Si el amor de Dios sobrepasa todo. Una persona llega a Dios y no importa qué haya hecho antes de estar en los caminos de Dios, Dios lo perdona, todo lo perdona. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios perdona. Y dice,
Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Barrabás. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volviendo a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, el pueblo mismo, el cual él vino a salvar, pidiendo con engaños y con mentiras que le crucificaran. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Es decir, ya después aquí se hacen un salto, a Jesús lo azotan, a Jesús le dan de zapatería y hacen lo que quieren con él. Y va rumbo a la cruz y ya tiene que cargar, ya va rumbo al monte del Calvario con la cruz. Y ahí ya le ponen a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús, para que le ayudara. Y le seguían gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Decir, pero como ellos no estuvieron, los que hacían lamentación no estuvieron en el momento del juicio, porque no dijeron nada. No dijeron nada. Ya sabían que a Jesús lo iban a matar, pero no dijeron nada en el momento que estaban juzgando, porque las voces de los malos prevalecieron por encima de la de los buenos. Y a los buenos les daba miedo contradecir a los malos. Esto hasta hoy pasa. Hasta hoy pasa. A la gente le da miedo hablar en favor de la justicia. A la gente le da miedo decir la verdad en favor de la justicia. Le da miedo. Ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué pensarán? Hasta hoy en día pasa. Y murió Jesús. Conocemos toda la historia. Murió Jesús con muerte de cruz, y por eso a él se le dio un nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, visibles, invisibles, todos los que están en los cielos, visibles, invisibles, todos doblan sus rodillas, los que están en el agua, los aires, todos, las plantas, los animales, todos doblan sus rodillas en el nombre poderoso de Jesús. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Jesús muere, va al cielo y es recibido a Él con todo honor. Dice el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis, mis amados, Apocalipsis 4, del 1 en adelante. Y después de esto, miré, cuenta Juan el apóstol, cuando está recibiendo la revelación de Jesucristo. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba en el trono? Nuestro Señor Jesucristo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era como un león, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Digno eres. El Señor es digno. Pero no termina todo aquí. Es decir, cuando Él subió al cielo, Él fue hecho más sublime que los cielos. Puso a todos los ángeles. Adórenle todos los términos de la creación. Los ángeles, todos los que están en la tierra, todos adórenle al Señor. Todo. Esa fue la orden que dio el Padre. Y dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar
y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y los 24 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él es digno de toda la adoración, de toda la alabanza, de toda la exaltación que nosotros le podamos hacer. Él es digno de todas las acciones de gracias, porque Él hizo el trabajo perfecto en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue perfecto por cada uno de nosotros, mis amados. Digno es nuestro Dios. Y todos los que hemos creído en su nombre, a través de Jesucristo, mis amados, hemos recuperado esa dignidad que el hombre y que el enemigo nos ha querido quitar. Así que tú no eres, mi amado hermano, ninguno. No, tú no eres ninguno, tú no eres ningún cualquiera, ni tú no eres ni ningún fanfarrín ni fanfarrán. Tú eres un hijo de Dios, donde el enemigo ha querido quitarte tu identidad, lo que tú eres, tu esencia, pero en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, hoy se devuelve esa dignidad a cada uno de tus hijos a través de esa impartición, Señor, porque tu pueblo no sabe lo que es, tu pueblo no sabe lo que tiene, bendito Dios, y hoy es de vuelta en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, esta dignidad, Señor, donde quiera que vean tus hijos, Señor, ellos saquen pecho, bendito Dios, sabiendo que llegan como hijos de Dios, Señor, avanzando siempre adelante, bendito Dios, y como tú lo has puesto en mi corazón, Señor, como tanques de guerra. Los tanques de guerra nunca retroceden, siempre van para adelante, ni siquiera miran para los lados, van siempre de frente. Así nosotros vamos contra las tinieblas, porque esta guerra, bendito Dios, ya la tenemos vencida. Amén. Vencida, porque en Cristo Jesús ya todos la tenemos ganado. En Cristo Jesús declaramos victoria en el Señor. En Cristo Jesús nosotros levantamos banderas en su nombre. Y el enemigo y las tinieblas tienen que retroceder ante los hijos de Dios. Bendito el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ya todo depende, mis amados, de que nosotros creamos esta palabra que Dios nos ha dado y nos levantemos como unos leones. Los leones son reconocidos como los reyes de la selva porque ellos no retroceden ante nada, van siempre de frente y hacia adelante. Que rujamos a las tinieblas, que las tinieblas tiemblen cuando los hijos de Dios lleguemos a algún lugar donde sea. Amén. No podemos olvidarnos quiénes somos. Esos somos los hijos de Dios. Amén. 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 Bendito el Señor. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 38 al 42. Resulta que los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, fue llevado al cielo, empieza a predicar el Evangelio. Y los toman presos. Y esto pasa en ese momento. Hechos 5 del 38 al 42. Y decían los del concilio: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Alguien defendiéndolo, alguien del concilio defendiendo a los apóstoles. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Claro, porque es de hombre. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y nunca pudieron destruirla, porque
la palabra de Dios ha permanecido hasta hoy y permanecerá para siempre. Bendito el Señor. Y convinieron con él llamando a los apóstoles. Es decir, le hicieron caso a este hombre que estaba defendiendo a los apóstoles. Después de azotarlos, bueno, permitió que los azotaran. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Es un honor, mis amados, más que un honor, que nosotros padezcamos afrenta por el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánta gente hay predicando el evangelio que en medio de la predicación se le van los hombres encima y lo entran a golpe? ¿Cuántos no se han muerto predicando en el altar? ¡Pum! Caen. ¿Cuántos? Pero damos gracias a nuestro Dios, que Dios nos ha tomado por dignos de padecer por Él, y a muchos de los anteriores, los mártires de la iglesia, que fueron tomados por dignos hasta de morir por Él. Amén. Bendito el Señor. Y todos los días en el templo y las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es que sí, mis amados, si hay un trabajo digno y honroso que nosotros podamos tener, es servirle a Dios y trabajar para el reino. Amén. Trabajar para el reino. No hay nadie que trabaje para el reino y que Dios no le dé el pago. Créanlo. Amén. Como me enseñaba el Señor, el pago es por adelantado. La palabra de Dios enseña que el obrero es digno de su salario. Sí. Este trabajo que hacemos para el Señor no es gratis. No, Él va a recibir su buena porción, mis amados. No solo la salvación, sino que Dios le va a dar a usted conforme a su misericordia y conforme usted pueda manejar. Porque es que si el hombre es lleno de riquezas, se va a olvidar del propósito. Pero el hombre en estos tiempos quiere riqueza y quiere buena vida. Pero él cree que no se la puede dar en Cristo. Pero Dios, que fue tomado por digno, Él va a dar esa dignidad del servicio al Señor. Porque el servir al Señor es el trabajo más digno que hay. Llevando la predicación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Es Dios el Señor el que dignifica el trabajo del servicio de la obra para Él. Bendito el Señor, y que Él a su tiempo va a darle su recompensa. No hay nadie que trabaje para el reino que no sea capaz de dejar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su mujer, a sus hijos, y que no reciba recompensa. Todo eso dice la palabra de Dios. Así que, mis amados, estamos llamados a seguir adelante en la fuerza que solo el Señor y su Santo Espíritu nos puede dar. Nadie más puede darnos esa ayuda, mis amados, para lo que nosotros necesitamos, que es servirle a Él. Amén. Dice el libro de Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, así hay que andar, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito el Señor. Así que nosotros tenemos que andar como dignos de nuestra vocación. Nosotros no podemos andar como se nos da la gana. No, Señor, nosotros tenemos, donde quiera que vayamos, mis amados, por la dignidad que hemos recibido, por la dignificación que Dios puso en nosotros a través de Jesucristo, nosotros estamos llamados siempre a guardar el testimonio. Mucha gente va a llegar a los caminos de Dios solo por nuestro proceder, por nuestra conducta. Y muchos lo harán sin que siquiera les prediquemos ni una palabra. Porque ellos van a ver la obra de Dios en cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Amén. Dice el libro de Filipenses 1, del 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice el apóstol Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Es que estamos en una guerra, por eso combatimos. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hemos sido tomados por dignos. Amén. Mucho de lo que nos pasa, mis amados, nosotros tenemos que aprender a ver la obra de Dios. Si es del diablo lo que nos esté pasando, seguramente lo merecemos. Por alguna razón que tal vez no entendamos. A muchos de nosotros nuestros pecados nos alcanzan. Y si es del hombre, pues ay de aquel hombre por el que estemos nosotros sufriendo padecimiento. Y si es de Dios, mis amados, y si es de Dios lo que estamos padeciendo, ¿contra quién vamos a luchar? Entonces damos gracias a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así que sea de Dios, sea del hombre o sea del diablo, bendito sea. Porque si de alguna forma es, Dios lo permite. Para ver si entonces nos levantamos nosotros como verdaderos hijos de Dios. Y que nosotros nos levantemos en dignificando el santo y maravilloso nombre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendito el Señor. Amén. Dice el mismo libro de Filipenses, capítulo 4, del 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es la forma de uno guardar los pensamientos, porque en la mente es el primer campo de batalla de nuestra lucha contra las tinieblas, la mente. Nosotros, mis amados, para poder salir a luchar contra el enemigo que está afuera, tenemos que luchar primero contra nosotros mismos. Y hay que poner la mente en orden. Porque si la mente está en desorden, el primero que va a entrar a nuestra vida va a ser el enemigo. A hacer y hacer desastres. Amén. Amén. Bendito el Señor. Así que
nuestros pensamientos siempre, si hay algo puro en eso, ¿qué puede haber más puro que nuestro Dios? Nuestros pensamientos los elevamos hacia Él, todos nuestros pensamientos hacia Él. Dice el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 del 3 en adelante. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Siempre hay que dar gracias a Dios por todo. Oye, si alguien nos la monta en el camino, si nosotros ya con el conocimiento de Dios y de su palabra vamos a poder entender por qué damos gracias a Dios por eso. Mientras no lo entendamos, pues vamos a responder. Claro, pues como hijo de Dios yo he vivido eso. El que se la monta y no quiere sacudirse, a mí no me la monta nadie. Pero cuando ya Dios lo va uno, digamos, formando y lo va fortaleciendo y lo va perfeccionando, ya hay cosas que uno deja pasar. Hay cosas que ya uno deja pasar. Hay cosas que uno ya no le da importancia. Hay cosas, mis amados, que uno deja que el río se las lleve. Porque si usted es un vaso limpio y viene alguien a ensuciar su vasija que está limpia y usted sabe que la tiene limpia, usted no va a permitir que nada de afuera lo venga a ensuciar. Nada de afuera lo venga a ensuciar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no lo va a permitir? ¿Cómo no lo va a permitir? Simplemente haciéndose a un lado y dejando pasar la suciedad que quieran echarle encima. No tiene usted que responder. Y ya. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y gracias damos porque en esa medida que nosotros, que alguien venga con la intención de montársela a los hijos de Dios, simplemente sabemos que Dios está formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cuántos no quisieron echarle mano a Jesús antes de que él fuera tomado preso y no pudieron? ¿Cuántos? No pudieron porque no era el tiempo. Eso va a pasar cuando sea el tiempo en nosotros. Mientras tanto, mis amados, damos gracias a Dios porque nos va a dar el dominio propio, la templanza para nosotros poder resistir. Amén. Amén. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Dejemos aquí. Bendito el Señor. Así que, mis amados, los juicios de Dios vienen. Y antes de los juicios de Dios, Dios viene a levantar su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo viene a levantar su iglesia. Así que la palabra de Dios dice: orad y velad, para que seáis tenidos por dignos de ser librados de las cosas duras que van a venir sobre la tierra. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús.